Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a ver textos en AutoCAD. Acuérdense que tienen el apunte de la unidad número 12, textos. Por favor, léanlo y vamos a ver paso a paso con el apunte cómo es esto de los textos en el AutoCAD. Básicamente hay dos formas de escribir en el AutoCAD. Los textos en líneas múltiples, o sea, una función que nos permite escribir en varias líneas, y los textos en una única línea, ¿sí? Donde no vamos a poder escribir en varias líneas, sino que vamos a escribir solamente en una línea. En las últimas versiones de AutoCAD el tema de los textos ha avanzado bastante. ¿Sí? Es muy parecido al Word o algún programa de texto que conozcan en cuanto a las funciones que nos permite el programa con respecto a los textos. ¿Sí? Vamos a ver un poco la interfaz y acompañados del apunte como siempre, vamos a ir viendo paso a paso cómo se escribe en AutoCAD, cómo se ponen los textos. En una segunda parte, en otro video, vamos a ver el tema de las alturas de los textos, de los estilos de texto. Lo que vamos a ver hoy es, digamos, la parte general y cómo utilizar la herramienta. ¿Sí? Después vamos a ver cómo aplicarla. Bien. Si van al apunte, lo primero que van a encontrar son los textos en líneas múltiples o multiline text. Está en la barra de menú. Tiene un apartado especial que es esta letra grande A, donde además están los dos textos en líneas múltiples y textos en una sola línea, ¿sí? En el apunte van a tener paso a paso cómo tienen que acceder al comando, y ahora vamos a hacer un ejemplo en el AutoCAD, ¿sí? Bien, vamos a pasar a AutoCAD. Van a ver que en la cinta de herramientas, en la tercera familia de herramientas, está anotación, donde siempre vemos que cambiamos el estilo de cotas. Si se fijan arriba también está el estilo de texto, y como en las cotas, de la misma manera tenemos varios tipos de texto, que esto lo vamos a ver en un siguiente video. Lo que vamos a ver hoy es esto de que es líneas múltiples o en una sola línea. En la letra A grande tienen las dos opciones, ¿sí? Textos en líneas múltiples. Como todos los comandos, si se detienen con el mouse sobre el comando, les va a dar una pequeña descripción de cómo funciona. Es bastante sencillo, es muy intuitivo, así que vamos a ir picando sobre textos en líneas múltiples y vamos a leer lo que dice abajo, ¿sí? Voy a correr esto para que no moleste. Dice, precise la primera esquina. ¿Qué es esto? Que nosotros vamos a escribir adentro de una ventana que vamos a definir nosotros. Entonces nos está pidiendo un punto. Vamos a picar en cualquier punto de la pantalla. Vamos a leer abajo y nos dice indique esquina opuesta, ¿sí? Acá empezamos a dibujar la ventana donde vamos a escribir, ¿ok? Pico y se abre esta barra, esta regla, que es muy parecida, si se fijan en el Word, a la regla del Word, ¿sí? Y empieza a parpadear este simbolito. Cuando este simbolito parpadea en este programa o en cualquiera del entorno de Windows, quiere decir que ahí puedo escribir, ¿sí? Es un detalle, pero no es un dato menor. Donde vean que parpadea este símbolo, que es como un perfil doble T, quiere decir que ahí pueden empezar a escribir. Como ven, arriba toda la cinta de herramientas cambió. Después lo vamos a ir viendo. Lo importante es esto. Y abajo, en la línea de comandos,
solamente está el comando activo. Eso quiere decir que podemos empezar a escribir. Vamos a comenzar a escribir con el teclado. ¿Sí? Recuerden que mientras escriben pueden hacer zoom con la rueda hacia adelante y hacia atrás para ver lo que están escribiendo. Una vez que terminaron la línea, terminaron de escribir lo que querían en esa línea, si dan un enter se va a habilitar un segundo renglón o una segunda línea que permite seguir escribiendo. Bueno, una vez que escribo todo lo que quiero o necesito escribir, si sigo dando enter voy a seguir habilitando líneas. ¿Sí? Si voy con la tecla de retroceso del teclado voy a eliminar esas líneas. ¿Sí? Cuando termino de escribir lo que quiero, pico fuera de la ventana y el texto queda. Vieron que hubo un cambio de tamaño. Esto es para visualizar mejor lo que estamos escribiendo. Bien, es bastante sencillo. Ahí está nuestro texto y en múltiples líneas. Lo que vamos a hacer ahora, siguiendo el apunte, es ver qué es lo que nos permite el programa hacer con esta manera de escribir. ¿Sí? Volvemos a la unidad número 12. Acabamos de hacer la primera parte, ¿sí? Que es escribir. Y ahora vamos a pasar al editor de líneas múltiples. ¿Sí? El editor lo que nos permite es modificar lo que hemos escrito. Tiene muchas posibilidades. Se nos dan muchas herramientas para poder editar los textos. ¿Sí? El estilo, esto es el estilo de texto, ¿sí? La altura del texto, el formato. Nos permite cambiar el tipo de letra, si es negrita, si es cursiva, si es subrayado, cambiar a mayúsculas o minúsculas, cambiar el tipo de letra, el color, la capa. También, después está la ficha del párrafo, la justificación del párrafo, ¿sí? Si está a izquierda, derecha, centrado, viñetas, numeración, interlineado. Podemos insertar también columnas o símbolos, comprobar la ortografía, buscar y reemplazar palabras, ¿sí? Con la ficha de herramientas. Todo eso se encuentra en la cinta que aparece arriba cuando nosotros editamos el texto, ¿sí? O mientras escribimos. También aparece esta cinta. ¿Okay? Vamos a hacer algunos cambios en nuestro texto y vamos a ver de qué manera se utilizan algunas de estas herramientas. Pasamos de nuevo al AutoCAD. Para editar un texto, lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo. Van a ver que se van a destacar el punto de inicio de la ventana que nosotros dibujamos y este triangulito que está acá lejos. Esto, el espacio entre este punto que está por acá y este triangulito que está por acá, más o menos, es la ventana que nosotros definimos y es el ancho máximo que nos permite tener de largo de línea. ¿Sí? Ustedes pueden modificar ese espacio tocando el triangulito, llevándolo más a la izquierda o a la derecha y van a modificar el espacio de esa línea. ¿Sí? Ahí lo achiqué, este es el punto medio, este triangulito que apunta hacia arriba es el punto medio, el triangulito de la derecha es el que nos permite manejar el ancho de nuestras líneas. ¿Sí?
Nosotros podemos modificar esa ventana si necesitamos más texto hacia abajo, si necesitamos más largo de línea hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? Simplemente seleccionando el texto. Acabo de apretar Escape, vuelvo a seleccionar, aparecen estos puntos importantes. Bien. ¿Qué es esto de definir la ventana en cuanto al ancho y el alto? Es lo siguiente. Si ustedes tienen esta distancia de ancho de línea, cuando le dan un doble clic entran al editor de texto, ¿sí? Si por ejemplo ustedes siguiesen escribiendo en la primera línea, sucede esto. Cuando llega al final, como la ventana tiene el tamaño que tiene, no nos permite seguir escribiendo en la misma línea y pasa automáticamente abajo, ¿sí? Este hola debería estar junto al otro hola, porque yo estoy escribiendo en una línea, pero como el espacio se termina en donde dice la ventana, se modifica la línea, el último hola queda abajo y la última línea, que era dibujen y lean abajo, pasa a una segunda columna. ¿Por qué? Porque no tiene más espacio abajo, ¿sí? Bien, vamos a dejarlo así. Picamos afuera eh, para fijar el texto y nos quedó de esta manera. Ahora, si nosotros queremos que quede en una sola columna y que el último hola quede junto al primer hola, lo primero que tenemos que hacer es primero darle más espacio para abajo a la ventana, para que dibujen y lean abajo quede en la misma columna. Entonces pican en el triángulo y le dan más altura a la ventana, ¿sí? Ahí se acomoda el texto y si pican en el triángulo de la derecha y lo mueven a la derecha, le dan más espacio a la línea, pican donde ustedes quieran definir el ancho del texto y se acomoda el texto de la primera línea en una única línea. ¿Ok? Entonces esto de definir la ventana tiene que ver con el largo de las líneas y cuánto puedo escribir hacia abajo. ¿Sí? Si no tengo más espacio, automáticamente va a pasar a una segunda columna con una ventana de iguales dimensiones. Esto es lo primero que vemos del formato del texto, ¿sí? Que la definición del espacio de la ventana nos permite escribir en ese espacio y el texto se va a ir acomodando automáticamente. Si no es de nuestro agrado, lo podemos modificar, simplemente lo tocan, lo seleccionan y si achican el ancho de ventana, pueden ver cómo el texto se va a ir acomodando, ¿sí? Las líneas en el ancho y si aparecen o no columnas va a depender del alto de la ventana. Bien. Okay. Vamos a acomodar de vuelta nuestra ventana. Fíjense que mientras ustedes seleccionan esto y cambian el tamaño de la ventana, la cinta de herramientas no cambió. Va a cambiar recién cuando le demos un doble clic y entremos al editor de texto. Entonces, nos vamos a parar arriba del texto, le vamos a dar un doble clic y vean cómo cambió la ventana, la cinta de herramientas y desde acá van a poder editar el texto con todas estas herramientas. Vamos a ver algunas, ¿sí? Una vez que ustedes le dan doble clic pueden volver a escribir, ¿sí? Fíjense, vuelve a aparecer este simbolito que parpadea, esta especie de perfil doble T. Bien, esto quiere decir que pueden volver a escribir. Es bastante parecido a el Word o a los editores de texto, toda esta cinta que tenemos arriba de herramientas, ¿sí? Fíjense que donde parpadeando, como les decía, puedan escribir, o sea, yo puedo seguir escribiendo en esta línea, le doy un espacio más y escribimos otra palabra.
doy un enter, habilito otra línea y puedo seguir escribiendo. Fíjense que cuando se acaba el tamaño o la altura de la ventana, automáticamente aparece la columna a un costado. Esto se va a seguir produciendo a medida que yo siga escribiendo. Por ejemplo, si sigo habilitando líneas, voy a seguir escribiendo en la segunda columna. Bien, vamos a dejarlo en una sola. Puedo con el cursor situarme en cualquier parte del texto y modificarlo. Si necesito hacer algo, agregar algún espacio, cambiar una palabra. Puedo seleccionar palabras, puedo seleccionar letras. Supongamos que quiero borrar una sola letra, la selecciono, ¿sí? O sea, la pinto y con el botón de suprimir la elimino. Puedo eliminar la palabra completa, seleccionándola, obviamente. La fila completa o varias filas, ¿sí? O todo, si es que quiero borrar todo, simplemente pintándolo. Ahora sí, vamos a pasar a las pestañas que nos permiten editar nuestro texto. La primera es el estilo, ¿sí? La primera familia de herramientas es el estilo, la segunda es el formato, la tercera es el párrafo, después viene la ficha de insertar, la de ortografía, ¿sí? O sea que nos va a permitir corregir automáticamente nuestro texto, nos va a proponer cambios, buscar y reemplazar palabras y la de opciones. Por último, el tilde de cerrar el editor de texto, que es este tilde verde para fijar los cambios que hemos hecho. Bien, el estilo de texto, ¿no? Que es la primera pestaña, nos va a decir qué texto tenemos disponibles en nuestro archivo. ¿Sí? Tenemos los textos pequeños, el texto local, y por ahora no tenemos, bueno, tenemos todos estos que están para arriba. Los mueven desde estas dos flechas. Si pican en la flecha que dice abajo, van a ver todos los estilos de textos que están en este archivo. A medida que van pasando con el mouse van a ver cómo va cambiando el texto y ahí van a elegir el texto, el estilo de texto que ustedes quieran, ¿sí? Yo acabo de cambiar el estilo de texto, cambio la letra, cambio la separación. Los estilos de texto son como las cotas que nosotros hemos hecho con un tipo de letra, con un tamaño de letra, ¿sí? Definiendo ciertas características. Se definen esas características y se guardan como un estilo de texto. Bien. Después está el botón de anotativo no, eso lo vamos a ver más adelante. El tamaño de la letra, ¿sí? El 1.8. Acuérdense que siempre textos y cotas están definidos en milímetros, ¿sí? O sea que 1.8 es 1 milímetro. Si abren ahí van a ver las alturas que están disponibles y esto lo pueden cambiar también. Vamos a pasar a un texto de 2,5 y fíjense que no hubo cambios. A diferencia de lo que veíamos con los estilos, que apenas tocábamos un estilo diferente, cambiaba todo el texto. Si nosotros queremos cambiar la altura, tendremos que seleccionar el texto al que le queremos cambiar la altura. O sea, se lo podemos hacer a todo el párrafo. Vamos a pasar de un 80 a 2,5 y ven cómo cambia en el preview. Bien. Si queremos, por ejemplo, solamente resaltar una palabra, seleccionamos la palabra y a esa sola le aplicamos el 2,5. Y solamente cambió esa palabra. Le dan doble clic y el texto queda fijo
¿sí? El cambio se queda fijo en el texto. Si queremos volver a editar el texto, doble clic. Le podemos volver a cambiar la altura de texto por el 2,5 o escribimos la altura que nosotros deseamos. Le vamos a poner 2, ¿sí? Punto 0. Podemos hacer un enter y se aplica el cambio. Y si queremos cerrar el editor para que el cambio quede realizado en nuestro texto, con el tilde verde, ¿sí? Se deselecciona, o sea, salimos del editor y el cambio o los cambios quedaron en nuestro texto. Doble clic otra vez para entrar, vuelve a cambiar la cinta, ¿sí? Vamos ahora a seguir con la segunda familia. Hasta acá ya vimos el estilo de texto, o sea, va a cambiar la fuente, la separación, el tamaño. En la segunda familia, en la segunda ficha, está el formato, ¿sí? ¿Qué es el formato? Es estas cuestiones de qué tipo de tipografía le doy a mi párrafo. Le puedo poner negrita. Fíjense que las que estén activas están recuadradas, ¿sí? O sea, nuestro texto ahora está con negrita, ¿sí? Que son las letras más anchas. Si ustedes pican sobre ese icono, desaparece esa selección, pero nuestro texto no cambió otra vez. Esto quiere decir que para que se produzca el cambio de negrita a normal, tengo que seleccionar lo que quiero que cambie, ¿sí? Entonces voy a seleccionar solamente la segunda línea y le voy a sacar o a destildar el botón de negrita y la letra se va a volver normal. Fíjense que ahora es más delgada la tipografía. Así que con estos botones tengo que seleccionar el texto o la parte del texto que quiero que se modifique. Vamos a seleccionar la última línea y le vamos a quitar la función de cursiva, esta leve inclinación que tiene el texto. Le sacamos o destildamos la característica y vemos que la palabra AutoCAD está normal ahora, ¿sí? Está recta. Si lo presionamos de vuelta, se pone inclinada. Le vamos a sacar la inclinación y la negrita, por ejemplo. Entonces se volvió más delgada y recta. Lo mismo que en el Word, tienen otras funciones como por ejemplo el texto tachado. Acuérdense que siempre tienen que seleccionar primero lo que quieren que cambie. Si pican ahí van a ver que sobre el texto aparece una línea. Si pican afuera lo van a poder ver mejor para deseleccionar y aparece el texto tachado, ¿sí? En fin, es bastante intuitivo. Si manejan un procesador de texto, esto son las funciones normales. Después tenemos el subrayado, que es la U. Acuérdense siempre seleccionar a lo que quiero modificar. Si pico en subrayado, va a aparecer la línea de abajo. Vamos a seleccionar el segundo renglón. El siguiente botón que tenemos es suprarrayado. Eso quiere decir que el rayado va a estar por encima. Ahora, como el de arriba ya está subrayado, se hace como una doble línea. ¿Sí? Ahora se llega a ver que es esta que está acá. Vamos a hacerlo en otra línea para que se entienda mejor. Si lo vamos a quitar a esta, vamos a agregar alguna palabra más. Vamos a fijar los cambios. Le vamos a dar más altura a la ventana para que quede en una sola columna.
Doble clic otra vez para editar el texto. Vamos a darle un espacio más al último AutoCAD y a esta última palabra sí le vamos a agregar el subrayado. Y ahí apareció la línea por encima. ¿Ok? Acuérdense siempre seleccionar y después aplicar la función. Bien, vamos a dar un espacio más acá. Existen algunas funciones que recién se van a activar cuando nosotros tengamos seleccionado algo. Por ejemplo, vean que estos últimos iconos que están en gris, en esta parte de la ficha de formato, no están activos. Se activan recién cuando seleccionamos una letra o una palabra. Recién ahí se activan el superíndice, el subíndice y mayúsculas minúsculas. ¿Sí? El superíndice es agregarle una potencia, por ejemplo. ¿Sí? Hacer como si fuese una potencia, una palabra o una parte de la palabra o una letra. En general esto se usa cuando nosotros tenemos funciones matemáticas, por ejemplo. Cuando tenemos un 2, no, vamos a elegir otro número, 3 elevado al cubo o al cuadrado, ¿sí? Si yo quiero que el 2 aparezca como cuadrado, lo selecciono, voy al botón de superíndice y ahí lo fija arriba, lo hace un poco más pequeño y aparece como una potencia, ¿sí? Como en matemáticas esto es 3 al cuadrado. Sucede lo mismo con los subíndices que se utilizan a veces en los textos cuando queremos poner una nota. Eh, lo que queremos poner como subíndice solamente es el 1, seleccionamos el 1 y vamos al botón de subíndice y el numerito se hace más chico y se pone un poco por debajo, ¿sí? En general esto se utiliza de esta manera cuando al final del texto tenemos una nota, ¿sí? Que dice 1, 2 puntos, ver plan de trabajo. Fíjense que queda enganchado el estilo, ¿sí? Así que si desaparece, por ejemplo, el texto con el subrayado, lo destildan y se vuelve normal. Fijamos el cambio. Vamos a darle un poquito más de altura si seguimos escribiendo en una sola columna, ¿sí? Les decía, esto en general del subíndice es para poner alguna nota al pie de página. Volvemos a entrar al editor. Vamos a seleccionar otra palabra. Y acá tenemos por último, es bastante útil el mayúsculas minúsculas. A veces escribimos una palabra y queremos que todo esté en mayúscula y a veces queremos que todo esté en minúscula o alguna parte. Entonces seleccionamos la palabra que queremos y con este botón lo que vamos a cambiar es que si está en mayúscula lo va a pasar a minúscula, ¿sí? Ahí lo pasa a minúscula. Si pico mayúscula lo vuelve a convertir a mayúscula. También lo que podemos hacer es seleccionar una parte de la palabra y solamente esa parte pasarla a minúscula para que la primera letra quede en mayúscula. Es bastante sencillo y son las funciones que tienen los procesadores de texto. Bien, la otra parte de este menú es la fuente, o sea, el estilo de fuente de nuestro texto, ¿sí? Vamos a seleccionar el primer renglón que ven acá arriba es el tipo de letra o fuente, ¿sí? Si despliegan este menú van a ver todos los estilos que tiene ya cargado el AutoCAD. Pueden tener estos, pueden tener más, pueden tener menos y también se pueden agregar. ¿Okay? Entonces, si ustedes desde acá van a poder controlar el estilo de letra que tiene su
su texto. Si eligen cualquiera de estos, ¿sí? Vamos a elegir cualquiera. Fíjense que yo lo aplico, pero no cambia nada. De nuevo, para modificar el tipo de letra, lo que tenemos que hacer es seleccionarlo. Lo que hicimos ahora es decirle al programa que a partir de este momento queremos que empiece a escribir con otro tipo de letra, por ejemplo. Le damos un espacio, cambiamos la letra. Cuando empecemos a escribir vamos a estar escribiendo en Kandara en vez de en Calibri, que es en la que veníamos escribiendo. Si lo que queremos hacer es modificar el texto, entonces tenemos que seleccionar lo que queremos modificar. Voy a seleccionar solamente las últimas tres y a estas últimas tres líneas le vamos a cambiar el tipo de texto. Fíjense que apenas paso sobre los textos que me ofrece, voy viendo un preview de cómo va a quedar. ¿Sí? Vamos con esta. Entonces me hizo el cambio solamente en lo que seleccioné. Las siguientes líneas son, le puedo decir en qué capa quiero que ponga el texto, la letra, el párrafo, ¿sí? Depende de lo que yo seleccione. Le voy a decir que esto lo quiero cambiar de color, por ejemplo. En este caso está el color por capa. Lo puedo editar, le puedo decir lo quiero en cian, en vez de el color de la capa, ¿sí? Por capa, o elijo un color diferente. Acuérdense que si quieren que salga en el color, elijan, como siempre les digo, la paleta, ¿sí? De colores verdaderos, si es que quieren que esto salga en color, ¿ok? Elijan cualquier color de estos y esta palabra va a salir en el color. Si eligen otro color, por la forma en que nosotros vamos a imprimir, si son colores de la primera paleta, o sea, del color índice, cualquiera de estos o cualquiera de estos que están acá abajo, van a salir en negro, ¿sí? Bien. Y la última línea es la modificación de las capas. Vamos a hacer un paréntesis acá. Vamos a salir del texto. Cuando nosotros empezamos a escribir, vamos a estar escribiendo en la capa, vamos a crear nuestro texto en la capa que esté activa. Yo empecé a escribir en la capa líneas y esto, si yo lo selecciono y le pregunto las propiedades, me dice que está en la capa líneas, ¿sí? Así que es importante también definir una capa para los textos, porque si yo apago la capa líneas, mi texto va a desaparecer. Entonces, lo más conveniente es que dentro de mis capas tenga una capa específica para el texto. Después vamos a hacer capas específicas para cada escala de texto. Pero lo primero que tenemos que hacer es definir una capa que se llame texto, text, o de alguna manera que ustedes reconozcan que ahí van a escribir, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el cambio. Vamos a seleccionar lo que escribimos. No hace falta seleccionarlo todo, simplemente con tocarlo con ventana verde, y si no, con picar arriba del texto se va a seleccionar todo el texto, ¿sí? Acuérdense que está dentro de una ventana. Si lo hacen con selección azul, si no toman toda la ventana, no lo va a seleccionar. O sea, tendría que tomar toda la ventana para que me lo seleccione. Entonces, selecciono lo que quiero cambiar de capa, voy a las capas y lo voy a poner en texto, porque todavía no sabemos en qué escala vamos a trabajar. Lo paso a texto, cambio el color. El que no cambió el color fue este porque está editado, ¿sí? Y este va a salir en el color que elegí porque es un color verdadero. Bien, una cosa es la capa en la que yo escribo o comienzo a escribir todo mi texto. Vamos a editar otra vez el texto con un doble clic y vemos que acá vuelve a aparecer el tema de el color de la capa y la capa en la que está escrito. O sea que todo esto está escrito en la capa textos.
El único que ha cambiado es esta palabra porque yo edité el color. Pero esta herramienta me permite que parte del texto pueda estar en una capa diferente de la capa texto. Yo podría decirle que esto la quiero en la capa vegetación, ¿sí? Pero fíjense que no me lo cambia en lo que yo seleccioné, me lo va a cambiar en todo, ¿sí? Vamos a poner otro color, rótulo, por ejemplo, ¿sí? Lo cambia en todo, por más que yo seleccioné solamente una línea. Hay que tener cuidado con esto, ¿por qué? Porque yo lo estoy editando, le cambié la capa adentro de la edición, voy a fijar el cambio. Y ahora vamos a tocar el texto de vuelta, ¿sí? Y me lo cambió de capa, ¿ok? No es que puedo estar adentro en una capa y cuando no está seleccionado en otra, no. Lo va a cambiar de capa. Entonces, nada, tener un cuidado con esto, ¿sí? Vamos a cambiar, vamos a volver a ponerlo en texto. Y hasta ahí la pestaña de formato. La siguiente pestaña es el párrafo, o sea, lo que puedo hacer con el párrafo en cuanto a la justificación, a las viñetas, al interlineado y después los típicos botones de centrar, izquierda, derecha, centro, ¿sí? Vamos a hacer algún ejemplo y ver de paso cómo funcionan. El botón de justificación es un poco los botones que tenemos acá abajo. Superior izquierda, dice. O sea que esto va a estar ajustado al margen superior a la izquierda. Si lo cambiamos al superior derecho, todo pasa a la derecha, ¿sí? Es como se justifica el texto dentro de mi ventana siempre. En el centro, en el inferior izquierdo, en el inferior del centro, en el inferior ID, que bueno, es una función más, pero no se preocupen. Nada, es cómo va a quedar el texto dentro de nuestra ventana, cómo va a quedar ubicado. Bien, desde acá lo manejan o lo pueden manejar desde acá, ¿sí? Pero estos son solamente para las líneas donde estén el cursor fijado. Ven que el cursor está en esta línea, entonces me toma el cambio solamente en esa línea. Si yo me paro, por ejemplo, en el 3 al cuadrado acá y le pongo alineado a la izquierda, el único que va a estar alineado a la izquierda es el 3 y no todo el texto, ¿sí? Entonces, este maneja todo el párrafo. El cambio se va a producir en todo el párrafo, ¿ok? Y estos en la línea en que yo tenga seleccionada, ¿sí? Ahí esta línea quedó en el centro o la puedo poner a la izquierda. No hace falta seleccionarlo todo, simplemente con que el cursor esté puesto en esa línea va a tomar el cambio. Izquierda, centro, derecha. Bien. También está la función de justificar, que es llevar perdón, de distribuir, que es llevar la línea al ancho de nuestra ventana. Entonces, con este último botón de distribuir, todo la línea toma el ancho de la ventana. Esto lo puedo hacer solamente en una línea o en todo el párrafo. Para hacerlo en todo el párrafo, tengo que seleccionar todo el párrafo y venir al botón de distribuir y todo se acomoda al ancho de la columna, ¿sí?
A veces con mejor suerte, a veces con menor suerte. A veces queda más bonito y a veces no queda tan bonito. Vamos a desactivarlo. Vamos a poner todo nuestro texto en el centro. Esto lo está haciendo en todo el texto porque yo seleccioné todo el texto. Si no, lo haría en una sola línea, ¿sí? Bien. Vamos a justificarlo a la izquierda y vamos a ver el tema de numeración y viñetas, ¿sí? Las viñetas o numeración son puntos o números o letras que se ponen delante de los textos en cada una de las líneas. Está desactivado, lo puedo numerar, ¿sí? Donde esté parado va a aparecer un 1. Si yo quiero numerar todas las líneas, tendría que elegir el último 1, no lo voy a elegir porque si no se va a confundir. Voy a elegir, a seleccionar todas las líneas y le voy a decir que me ponga, que me las numere, ¿sí? Entonces en cada línea va a aparecer un número. Le puedo pedir que sea con letras. En minúscula o en mayúscula, ¿sí? Me da opciones. En minúscula. Le puedo decir que sea con letras, pero en mayúsculas, ¿sí? Vean, estas son las letras que agrega y que va cambiando. Con viñeta, o sea, con un punto. Inicial. Continuar, esto es para cuando ya tengo una numeración y me permite continuar con la numeración. Y después tiene viñetas y numeración automática, permitir listas, que son funciones un poquito más avanzadas. Y esto es bastante útil. Todas estas funciones son bastante útiles, ¿sí? Vamos a ponerle viñetas, o sea, puntitos. Para que se fije, tengo que picar fuera de la selección y ahí quedó todo el texto con viñetas. Lo otro que puedo manejar desde acá es el interlineado, o sea, el espacio que hay entre cada línea. El interlineado es este botón, pico, y me da opciones, o sea, tamaños. El normal, que es 1, 1,5, fíjate cómo se van separando, 2. Este es el tamaño, o sea, el espacio que queda entre cada línea, 2,5. Tengo más opciones, o borrar el espacio de línea, que quede lo más ajustado posible, ¿sí? Vamos a dejarlo en 1. Los espacios que quedaron acá es porque yo hice una línea vacía, ¿sí? No es producto del interlineado. Bien. Bueno, después vamos a pasar al menú de insertar, donde puedo insertar columnas, símbolos, un campo, en fin. Si van a insertar una columna, pueden ponerse en el final del texto, insertar una columna y le pueden decir la altura automática o una altura manual, decirle que no quieren columnas, columnas estáticas, o sea, fijas. En fin, permite diferentes maneras de acomodar las columnas. En el segundo botón pueden insertar símbolos, ¿sí? Acá están algunos de los símbolos y en otros hay muchos más. Se va a abrir una ventana donde van a aparecer todos estos símbolos. Eligen de acá y es el que tienen primero elegirlo, ¿sí? Seleccionar. Se va a poner dentro de esta ventanita de caracteres para copiar. Copiar. Vamos a cerrar nuestra ventana. Y botón derecho, pegar, ¿sí? Dependiendo del texto, a veces lo hace, a veces no, porque las tipografías no todas tienen los símbolos, ¿ok? Acá lo pegó con la tipografía que tiene la última línea, ¿sí? Pero bueno, ese simbolito que nosotros elegimos es este.
ponernos detrás de AutoCAD y vamos a decirle que inserte alguno de estos símbolos. Estos símbolos que están acá son los más utilizados y van a ver que detrás de cada uno de ellos tienen una serie de letras, símbolos o números o combinaciones. Porcentaje de es grados, ¿sí? Si yo pico en grados, ahí va a aparecer el simbolito de grados, que es este 0 en la parte superior del texto. Esto es para poner, qué sé yo, primer grado. ¿Sí? Vamos a poner otra cosa. 40. Vamos a insertar un símbolo de diámetro. ¿Sí? Y la abreviación es porcentaje C. Entonces 40 y pico en diámetro y se escribe 40 diámetro. Si yo recuerdo esas abreviaciones, puedo escribir directamente sin tener que ir a insertar. Diámetro habíamos visto que era porcentaje C. Entonces, en vez de insertarlo, puedo escribir porcentaje C, se pone los grados. Y como lo que yo quiero poner es diámetro, es porcentaje C. ¿Sí? Y automáticamente se pone el símbolo de diámetro. Vamos a sacarle el subrayado a esto para que vean el siguiente comando. Fíjense que en el texto que escribí, esta palabra está subrayada. Esto quiere decir, es una ayuda visual para indicarme que posiblemente esta palabra esté mal escrita. Y con el corrector de ortografía, ¿sí? Si pican ahí, les va a dar alguna opción o les va a preguntar si quieren modificar esa palabra. ¿Sí? Y por último acá tenemos los diccionarios. Y desde acá le pueden cambiar el idioma del corrector. Español, catalán, inglés, ruso. Que ustedes necesiten, ¿no? De acuerdo al idioma en el que estén escribiendo. A ver si me toma mi corrector. Voy a seleccionar también que se va tilde. No me lo corrige. Me pone un punto, por ejemplo. Pero yo quiero... de acá abajo. Comprobador de ortografía. Pico acá. Incluir textos. Esto es el comprobador de ortografía. Lo que le permito o no le permito al corrector. Por ejemplo, acá está tildado omitir palabras con números, omitir palabras con signos de puntuación, porque ya sé que esto no lo voy a querer cambiar. Lo otro me lo debería de corregir. No sé por qué no me agrega acá el tilde también. Debería hacerlo. Pero bueno, no sé. Debe ser mi versión de AutoCAD, pero debería corregirlo. Para eso está. Bien, por último en herramientas, buscar y reemplazar palabras. Cuando tengo un texto muy largo, lo que yo puedo hacer es dentro de mi texto buscar una palabra en particular porque me interesa encontrarla, qué sé yo, vamos a ver alguna de nuestras palabras, ¿qué? ¿Sí? Y pongo buscar. En buscar pongo OK, pongo buscar siguiente. Y me va a seleccionar esa palabra en mi texto. Si vuelvo a picar en siguiente, va a pasar al siguiente que. Como no tengo ningún que, dice que la búsqueda ha finalizado. Le pongo a aceptar. Esto es útil a veces cuando tengo que reemplazar palabras. ¿Sí? Por ejemplo, yo puse figura 8 y por alguna razón la figura 8 en vez de ser el número 8 es el número 9.
porque agregué una figura, yo busco todos los 8 y le digo cambiar por 9. Entonces acá buscaría 8 y reemplazar por 9. Y automáticamente, si puedo ir reemplazando uno por uno o puedo reemplazarlo todo junto, ¿sí? Yo escribí varias veces AutoCAD, ¿no? Vamos a hacerlo con la palabra AutoCAD. Ya, volver a poner AutoCAD, AutoCAD, ¿sí? Ahora tengo varias veces la palabra AutoCAD en mi texto, voy a ir a buscar y reemplazar, voy a decirle AutoCAD, reemplazar por AutoCAD, puedo sumar palabras, AutoCAD avanzado. Puedo ir reemplazando una por una, ¿sí? Reemplazo la primera, esta de acá abajo. Si le sigo dando va a seguir buscando la palabra AutoCAD y la va a seguir reemplazando. Cuando termino abajo va a seguir arriba. Reemplazar, ¿ven que lo cambió? Acá, reemplazar y el último, reemplazar. ¿Sí? La búsqueda finalizada, aceptar. Si le doy a aceptar, cambió todas las palabras AutoCAD. En realidad ahora le agregó avanzado. Podría haberle puesto otra palabra. Le voy a decir ahora AutoCAD avanzado. Lo reemplace por CAD. ¿Sí? Le voy a decir que lo reemplacen todo. Entonces me dice cuántas coincidencias fueron reemplazadas 8 y ahí está el cambio. ¿Sí? Aceptar y ahora vamos a poner AutoCAD, CAD por AutoCAD. Reemplazar todo. Cuando hago esto, le voy a poner aceptar, fíjense que los cambios que haya hecho o que tenían los textos, si estaban editados, no los toma, ¿sí? Y respeta mayúsculas y minúsculas en los cambios, no así en las búsquedas. Yo puedo escribir acá AutoCAD en mayúscula y reemplazar por CAD en mayúscula, reemplazar todo y lo va a hacer, ¿sí? Ahora yo puedo escribir al revés, CAD, reemplazar por AutoCAD y CAD lo voy a escribir en minúscula. O sea que busque CAD y reemplace por AutoCAD. Reemplazar todo, ¿sí? Buscó CAD en minúscula, aunque todos estuviesen en mayúscula, y lo reemplazó por AutoCAD en mayúscula. Vamos a ponerle AutoCAD en minúscula y vamos a poner Auto en minúscula. Reemplazar todo, ¿sí? O sea que me va a tomar si es mayúscula o minúscula según escriba acá en reemplazar por. Voy a escribir Auto en mayúscula. Voy a poner AutoCAD mayúscula minúscula, por ejemplo, o minúscula mayúscula. Reemplazar todo, ¿sí? Aceptar. Cuando termine de buscar, también lo puedo setear, puedo decir que respete mayúsculas y minúsculas, solo palabras completas, incluir signos diacríticos y algún otro carácter. En fin, más opciones. Ponemos cerrar para cerrar nuestra ventana. ¿Y qué más? Este es el más importante de las herramientas. Después adentro hay algunas otras más. Hay algunas opciones que si quieren explorarlas, como siempre les digo, háganlo. Y bueno, sí, volvemos a entrar. Y cuando termine de hacer mis cambios, ¿sí? Vamos
ponerle algún color diferente. Vamos a ponerle algún texto diferente más. Le doy al tilde de cerrar el editor para fijar los cambios y todos los cambios quedaron fijados. ¿Ok? Bien. Hasta acá los textos eh, en líneas múltiples. ¿Sí? Pueden hacer todas estas cosas, pueden utilizar todas estas herramientas, son bastante sencillas y así se escribe con textos múltiples. Vamos a volver a la ficha, al apunte. Y lo siguiente, en el apunte que van a encontrar son los textos en una línea. ¿Sí? En el mismo lugar donde está la A grande, en el tercer menú, la segunda opción es en una línea. Van a tener que definir, ¿sí?, la ventana gráfica y van a escribir en esa ventana. Vamos a ver que hay algunas diferencias respecto de los textos en líneas múltiples. ¿Ok? Les va a dar eh, una opción que es la rotación del texto, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora en el AutoCAD. Volvemos al AutoCAD. De vuelta, cuando escriban textos, por favor, háganse su capa de textos para saber que en esa capa solamente vamos a escribir. Bien, textos. Pico en textos, una línea. ¿Sí? Leo abajo. Precise el punto inicial del texto. Pico, arrastro el mouse, ¿sí? Y me va a preguntar el ángulo, si leo abajo, el ángulo de rotación del texto. Consejo, déjenlo en 0, pueden darle el ángulo que ustedes quieran. Antes de escribir, yo les digo o les propongo no tocarlo, ¿sí? Le voy a dar Enter porque no quiero ningún ángulo. Y ahí empieza a titilar el simbolito este como una doble T. Quiere decir que ahí puedo escribir, ¿sí? Voy a escribir. Si yo quisiese hacer una línea, le tendría que dar un Enter, ¿sí? Le voy a dar un Enter y me habilita otra línea. Voy a habilitar otra línea, doy un Enter. ¿Sí? Cuando termino de escribir, pico en cualquier lugar y el texto se fija, queda fijo. Ahora bien, si yo selecciono alguna de estas líneas, fíjense lo que pasa. Yo voy a seleccionar, ¿se acuerdan que cuando yo selecciono con ventana verde, o sea, de derecha a izquierda, en el texto de líneas múltiples se selecciona todo? Voy a hacer lo mismo con este texto que acabo de escribir. Se selecciona solamente una línea. ¿Ok? O sea, esto quiere decir que este comando me permite escribir varias líneas, pero cada línea es separada de la otra. O sea, esta es una línea, de hecho yo la puedo mover sola. ¿Sí? Esta es otra línea, y esta es otra línea, y esta es otra línea. Entonces, si yo le doy un doble clic a cualquiera de estas líneas, por ejemplo la segunda, fíjense, no tiene esos triangulitos que veíamos que definían la ventana en la otra forma de escribir. Si le doy un doble clic, entro a una ventana, pero que es solamente del tamaño del texto. Me puedo poner en cualquier lugar de ese texto, ¿sí? Ir moviéndome con el teclado, con el cursor del teclado, cambiar, modificar, ponerme al final y seguir escribiendo, borrar lo que quiera borrar, ¿sí? Una palabra, una letra, todo,
¿sí? O sea, puedo hacer estas modificaciones de escritura, ¿sí? Lo que no se habilita, fíjense arriba, no se habilita ningún editor de texto. O sea, yo a esto no le puedo cambiar desde acá el, el tipo de texto, la altura y todo lo que nos permitía la otra manera de escribir, ¿sí? Es más directa, es más sencilla, pero no me permite hacerlo. Los cambios que puedo hacer en estos textos, ¿sí? Los puedo hacer desde anotación y cambiar el estilo de texto. Por ejemplo, acá tengo el texto pequeño como default y puedo cambiarle desde acá el estilo de texto, ¿sí? Pero acá estoy cambiando todo el estilo. No le puedo cambiar una, una parte o hacer una modificación en el estilo de texto. ¿Ok? Bien. Y creo que hasta acá, si no me queda nada más, estamos con el texto en una sola línea. Es bastante sencillo. Vamos a hacer una prueba cambiándole la rotación. De abajo precise el punto inicial donde voy a escribir y acá me dice qué rotación quiero para el texto. Si yo escribo acá un ángulo, le pongo 45 por ejemplo, y le doy enter y empiezo a escribir, me va a escribir a 45 grados. ¿Sí? Pico en cualquier lugar en cualquier lugar de la pantalla para que se fije el texto. Fíjense que vuelve a aparecer a 45 grados la posibilidad de seguir escribiendo. Para salir del comando, escape, ¿sí? Y ya no escribo más. ¿Por qué les digo esto de que no le den el ángulo al principio? Porque después, si no es un ángulo que se acuerden, es difícil después volverlo a poner derecho, nada más que por eso. Pero